corazón no puede más, se muere de dolor. Seguimos con Enfoque. Bueno, esta noche nos vamos a enfocar en el tema cultural. Este jueves se presenta este libro, Ausentes en cada sombra, más de 100 años de narrativa amazónica, que es un libro trabajado por Alberto Chirif. Como todos sabemos, Alberto Chirif no necesita mayor presentación. Ponme la cámara partida. Es un antropólogo formado en San Marcos, conocedor de la Amazonía, que tiene muchos trabajos de investigación científica, pero ahora nos sorprende con una novedad, aunque ya había tenido algunas sorpresas como la yuca brava, ¿no? Historia de la yuca brava, ¿se parece? Que es una obra de investigación que hizo sobre la yuca brava en la Amazonía, este trabajo maravilloso de los indios en términos de bioquímica. Pero bueno, volviendo al libro, ¿no? Se presenta el día jueves en la biblioteca municipal, ¿no? Amazónica. Amazónica. Sí. En la biblioteca amazónica. Y la primera pregunta, pues, lo he estado leyendo y claro, como él dice, toda selección es antojadiza. Bueno, ¿cómo hiciste este trabajo? O sea, ¿cómo seleccionaste entre tanto autor? Sí. ¿Cómo llegaste a este libro? Sí, es complicado porque además la antología es una antología sobre narrativa amazónica, no loretana exclusivamente. Entonces entra San Martín, donde hay una cantidad impresionante de escritores y buenos escritores, entra Ucayali, entra Amazonas. Madre de Dios, creo no tener a nadie, pero en principio también hubiera entrado, ¿no? de presentarse alguna obra interesante. Entonces, uno tiene que seleccionar, ¿no? Y la selección siempre es un poco arbitraria, ¿no? Por dos razones, digamos. La primera es que, salvo un súper erudito que no creo que exista acá en el caso de la literatura amazónica, sí, tendrías que conocer absolutamente todo lo que se ha escrito en la Amazonía. Y no es mi caso. Evidentemente yo no conozco todo lo que se ha escrito en la Amazonía. ¿Cómo te ocurrió la idea de hacer un libro de...? Sí, y en segundo lugar porque dentro de lo que conoces y dentro de lo que manejas, tienes necesariamente que seleccionar, dejar a unos, incluir a otros, qué sé yo. La idea surgió un día en una conversación con Manuel Cornejo, que es el actual director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAAP. Y como a los dos nos gusta mucho la literatura, Manuel incluso ha escrito y publicado, me parece que Alfaguara, una de estas editoras grandes, ha publicado una novela recientemente que se llama El río infinito. Y a mí me gusta también mucho la literatura, al punto que, digamos, en principio yo entré a la universidad con la idea de seguir literatura. ¿Ah, sí? Sí, que luego me desanimé por unos cursos horrorosos de filología y otras cosas. Entonces me fui a las ciencias sociales. Entonces los dos hablamos siempre cuando nos encontramos mucho de literatura regional, literatura nacional. Y comentamos siempre cómo el tema de la literatura está también muy sesgado, no solamente acá en la Amazonía, sino también nacionalmente. Como hay escritores por los cuales yo a veces pregunto a gente que se supone que es gente enterada, por ejemplo, si conocen a Miguel Gutiérrez, si conocen a Gregorio Martínez, a Jorge Ninapaita, a Augusto Higa, a Antonio Gálvez Roncero, y muchísima gente no los conoce. Entonces, eso... Dos han sido mis profesores. Impresiona, ¿no? Porque son escritores de una calidad tremenda, ¿no? Y si eso pasa con escritores que, digamos, andan por el ámbito nacional, imagínate lo que pasa con escritores que están más centrados
en el ámbito regional. Entonces hay un desconocimiento muy grande y hay una calidad muy grande, sin embargo hay una calidad muy grande en escritores, Sí. ¿no? Entonces le propuse, ¿qué tal si hacemos una antología? Y Manuel se interesó y luego hablamos con Jaime Vázquez, que tiene una editora que, bueno, a la fecha tiene más de 100 títulos publicados, y a él también le entusiasmó la idea, ¿no? Entonces empecé a revisar lo que se había hecho en términos de antologías. Revisé la última, que es la de la Casa de la Literatura, Sí. algunas anteriores, hecha una Hay como por 5 trabajos. Arnaldo Panaifo, la otra Sí. por Roger Rumril en los años 80, 70, y otra más antigua de un señor Cuadros, sobre el cual es bien extraño, porque por más que he buscado referencias sobre él como persona, no las he encontrado. Sin embargo, su antología es bien interesante, ¿no? Entonces, digo, una de las primeras opciones fue que iba a dejar de lado los escritores más antiguos, que de alguna manera tienen una visión mucho más tradicional de la literatura, como Morey y algunos otros. Sí. Y le iba a dar mayor peso a los escritores que han venido después, y en especial a los actuales, que son una cantidad pero inmensa de escritores, ¿no? Oye, eso la producción de Iquitos es bien grande. Yo me acuerdo el último año que organicé algo, 86 libros publicados en un año en mi local. 86 libros. ¿De dónde? Y todos los años es impresionante. Este grupo, como era Javier O, el otro grupo Hernández, la misma Tierra Nueva, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pasacalle. Pasacalle. Ahora Los Heraldos, que se está Sí. otra editorial que ha aparecido. Y en San Martín igual, ¿no? Hay Sí, ¿no? Sí. Rastro se llama, una que dirige un escritor que se llama Müller Vázquez, a quien personalmente no lo conozco, pero hemos tenido una buena comunicación y un buen intercambio. Está incluido en la antología un buen intercambio a través del internet, y él me cuenta que va a venir y bueno, nos vamos a encontrar para charlar. Has escogido 36 autores, me parece. Sí, en principio... Pero solo 2 mujeres. Bueno, eso te lo cuento luego. En realidad eran más autores y más obras. ¿Tu universo de cuánto fue? Hay 36 autores y creo que 50 y tantos relatos, ¿no? Sí. Algunos son ensayos, otros son obras de ficción. Y en principio la obra tenía más de 400 páginas. Entonces los editores comenzaron a reclamar, porque eso también evidentemente cuesta más caro. Entonces tuve que eliminar algunos autores y tuve que también dejar de lado algunas obras. ¿Y cuál fue tu criterio de eliminar, de selección en realidad? O sea, ¿qué escogías? Sí, bueno, al momento ya de tener una primera selección hecha, bueno, no sé, era un poco sopesar qué había ahí y qué tenía que salir. Entonces comenzaban a salir algunos que, desde mi punto de vista, o los autores ya estaban suficientemente representados con otras obras, en las otras ediciones, o que el relato no llegaba a tener, digamos, la consistencia necesaria y qué sé yo. El tema de las mujeres a mí me dolió mucho, y lo digo ahí, lo escribo en la introducción, porque yo una de las antologías que revisé fue la que hizo don Manuel Quintanilla. Sí.
Es una antología que no está publicada, está solamente en versión digital. Sí. Yo la conseguí a través de Jaime, la leí todita, y ahí habían más escritoras. Yo traté de conseguir sus direcciones de algunas de ellas para ver de incluirlas. Lastimosamente, y pregunté una y otra vez, no lo conseguí. Entonces al final solo me he quedado con 2, ¿no? Pero esa es una deuda. Una deuda que, como también señalo, digamos, se paga parcialmente por el hecho de que gran cantidad de los relatos tienen como personajes centrales a las mujeres. Yeah. Por ejemplo, de lo que me acuerdo ahora, no me acuerdo de todo, ¿no? Pero los 2 relatos de Germán de Querica, los personajes son mujeres, ¿no? Y así hay... La de Martín Reate, también La Embarcada, creo que... Las 2 obras de Martín Reate, ciertamente, gracias por hacérmelo recordar. Una de... un relato de Fernando Barcia, que además me gustó mucho, ¿no? Porque es una mujer que está en el Ucayali, en un puesto cauchero, y según el relato es visitada por Fiscarral. Sí. Entonces, Fiscarral de la Tamaya. Sí, y Fiscarral trata en realidad de incautarle, de robarle. No sé si ha sido o no ha sido verdad, ¿no? ¿Robarla a ella o robarle su producción, ¿Ah, sí? su producción de caucho. Ya, Entonces ella le dije, espérese un ratito, se va y regresa con una escopeta. Entonces, una mujer de armas tomar. Lo insulta y entre otras cosas le dijo, lárgate, aquí rosquete. Entonces me encantó que por más que sea ficción, un personaje y además mujer haya tenido la fortaleza, la entereza de cuadrar y de largar de esa manera a un tipo que fue nefasto nefasto para la historia de la Amazonía, por más que muchos lo consideren un prohombre, ¿no? Lo que se cuestiona es que hay que cuestionar el modelo capitalista salvaje que entró. Claro. ¿No? Y no salvar a los indiecitos que son los que inventaron la correría, ¿sabes? No, ellos no inventaron las correrías. No. Las correrías fueron un negocio. Acá en Iquitos, hasta los años 30, se vendían indígenas, y eso lo puedes ver en el libro de Fernando Santos y Federica Barrio, en la frontera dominical. Se vendían personas como... Yo creo que hasta ahora se venden, no en Iquitos, pero... Y luego continuó con una venta indirecta a través del traspaso de deudas, ¿no? Que era una forma también de vender a la persona. Hasta ahora se vende, hay mucho tráfico humano, tráfico de mujeres. Bueno, es en general y en el mundo entero, ¿no? Eso, las grandes mafias, la mafia rusa, qué sé yo, tienen como uno de los rubros más importantes de ingresos el tráfico de mujeres, ¿no? Para prostitución, generalmente. Y niños. Mujeres y niños, es terrible. Volviendo al tema del libro, yo sé que tú no digamos, eres un literato aficionado, pero ¿qué define la literatura amazónica? ¿Qué define la literatura amazónica? O sea, ¿cómo decir? Voy a hacer una selección de cuentos amazónicos, porque hay también, sin despreciar a nadie, hay un tipo de literatura que yo estoy aburrido de Chuyachaki, Tunche, ¿no? Entonces eso está bien que se cuente, pero yo lo leí 20 veces, mejor lo contaba mi abuelito, ¿no? Y ¿qué es en realidad la literatura amazónica? ¿Hay una escuela de literatura amazónica? No, yo creo que todavía es prematuro, probablemente con el tiempo se pueda definir con mayor claridad una línea de desarrollo de la literatura amazónica. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Y por eso también yo quise prescindí de los escritores más antiguos que abordaban temas muy tradicionales. Efectivamente tú los has mencionado, la anaconda, el otorongo, el chuyachaque, etcétera, etcétera.
y además de una manera muy tradicional, o sea, prácticamente contando la misma leyenda que en efecto ya hemos escuchado 80.000 veces. Sin embargo, sí vas a encontrar cuentos acerca del Chuyachaki, la runamula, Depende del contexto, ¿no? También. Porque son recreados. Claro. Por ejemplo, Werner Bartra tiene un cuento que es una maravilla, que es la historia de un señor que va a la comisaría a declarar que él se había enamorado de una runamula, porque la runamula le estaba sacando la vuelta, entonces había terminado matándola, ¿no? Entonces él hace su declaración. Entonces, digamos, se está tratando un tema tradicional, pero le está dando un giro. Antonio Vázquez tiene dos cuentos que también se refieren al Chuyachaki, pero resulta de que el Chuyachaki es el asustado, no el que asusta, sino el que resulta asustado, ¿no? Y el otro también, digamos, de alguna manera toma elementos de la tradición narrativa de la Amazonía, pero dándole un giro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define? Define el ambiente, define el tratamiento, define el lenguaje. Hay escritores donde tú claramente vas a ver una forma de expresión que es una forma muy amazónica. Están los dos cuentos, por ejemplo, de Germán Lequerica, de su padre César Lequerico, de Asacha Chorro, un poco menos pulido, digamos, que lo que hace Germán. Lo de Germán es una maravilla. Están Panaifo, que para mi modo de ver fue un gran escritor, ¿no? Lastimosamente a veces, y yo se lo dije a él, esto no es un chisme, pero muchos escritores no corrigen, no releen su obra y salen a veces con una serie de errores, ¿no? Pero digamos, un escritor también debería tener incluso correctores externos. Sí, ¿no? Yo digo, hasta García Márquez y Vargas Llosa tienen lectores externos que les dicen, oye, mira, ¿no? Y les hacen ver cosas que a veces al propio autor se le pasan, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un camino hacia mayor profesionalismo por parte de los escritores. Ahora, ¿tú no crees que la literatura o los escritores amazónicos son mucho más, vamos a emplear el término, alegres que los andinos, que son fatalistas, tristones? A mí la literatura, no estoy hablando de Arriaga, que es un extraordinario, pero hay una tendencia repetida a la obra de Pedro Yunque, de Vallejo, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que también Pedro Yunque es una obra, no sé, escrita en 1920, ¿no? Claro. En un contexto totalmente distinto, digamos, ¿no? Pero igual la música andina es media frente a la nuestra, ¿no? Sí, pero también es otra forma de ser divertida, ¿no? Porque cuando tú estás en una fiesta en los Andes, sí, y ves, por ejemplo, participas en un tumamonte, o sea, la gente tiene alegría y sus canciones son canciones alegres y pícaras, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un tema que, bueno, a veces no es entendido desde fuera, ¿no? Pero yo creo que también hay una gran alegría, ¿no? Sí. Evidentemente tenemos una historia terrible, pues, en los Andes, especialmente en los Andes del sur, durante toda la época porque salen de los latifundios y entran a la época de Sendero y de la represión, ¿no? Entonces, digamos, tampoco es como... Acá no hay ninguna obra que toque, digamos, bueno, la violencia en la Amazonía tampoco no ha sido muy... Ahí yo creo que es un gran error. Que la violencia en Loreto no haya sido fuerte durante la época de Sendero es una cosa,
pero generalizar a la Amazonía es un gravísimo error. No, pero... Escúchame, en Pucallpa Sí. los muertos amanecían, mejor dicho, cada amanecer estaban los muertos tirados en San Martín, en Moyobamba, en muchas, bueno, y en la selva central, En la selva central, sí. En la selva Los central achánicas, el tema fue de los donde achánicas. se define primero la derrota militar del Sendero. MRTA, que la definen los achánicas, cuando el MRTA asesina a don Alejandro Calderón, un líder de la organización ANAP del río Pichi. Los achánicas del Pichis toman el toro por las astas y son ellos los que derrotan militarmente, ¿no? Y expulsan de su territorio al MRTA, y después comienzan la batalla mucho más difícil contra Sendero, porque Sendero siempre ha sido mucho más violento, más sangriento. No sé Pero si... entonces, insisto, yo creo que es un error juzgar la Amazonía por lo que pasó en Loreto. Y perdóname, pero yo creo que es una tendencia muy fuerte por parte de muchos loretanos que piensan que la Amazonía es Loreto. No es así. La Amazonía es una realidad muchísimo más compleja. No, tienes razón. Que comienza además a 4.000 metros de altura con los ríos que bajan. Tienes razón. Yo hablaba básicamente de Loreto. Hacia el este, ¿no? De Loreto, pero aún así, porque como periodista cubrí Tarapoto, pero más cubrí Ayacucho. Y en Ayacucho sí, o sea, Sendero hizo genocidio. Pero cuando hablamos de Ayacucho, hablamos de Ayacucho, no nos olvidemos que Ayacucho tiene una parte importantísima de selva. San Miguel, la zona de San Miguel, la zona que es el Apurímac. Sí. Y en esa zona, bueno, los sembríos de coca son muy antiguos, mucho antes de Sendero, y por supuesto son aprovechados por Sendero y después como un medio de financiamiento. Y el Apurímac, que es un río que continúa con el N, ¿no? Que ya estamos hablando de toda la zona Junín, y luego el Tamba y el Ya que Ucayali. entraste en el tema, o sea, ¿cuál es el impacto de como te hablo ya como antropólogo, ahorita volvemos al libro, ¿cuál es el impacto de la coca, la cocaína en las naciones originarias, en las naciones amazónicas? O sea, están en el negocio, están de esclavos, están perseguidos, están entre dos fuegos, ¿qué pasa? Yo creo que hay un poco de todo, por supuesto que en algunos casos ellas también se han sumado, porque no tienen como opciones de dónde hacer caja, no hay opciones laborales, no hay... entonces, lamentablemente tienen que caer siempre en las actividades ilícitas que son las que campean. Tú lo has mencionado antes de comenzar la entrevista. Campean acá no solamente en Loreto, sino en todo el país. El tema del oro, el tema de la tala ilegal, que es el 90-99% de la madera que sale de la Amazonía peruana, es madera ilegal, ¿no? Y además está asociada a otros delitos, como el narcotráfico, Tráfico de mujeres. el tráfico de mujeres, el tráfico, sí, de mujeres y de hombres también, de mano de obra, ¿no? Sí. Entonces, hay un libro que publicó, bueno, una ONG ¿Sobre la economía negra? sobre la economía ilícita, ¿no? Ilícita, y todos, por supuesto, salvo el tráfico de terrenos, que tiene mucho mayor impacto, digamos, en la costa, inclusive en algunos balnearios más o menos de moda, como Punta Negra, Punta Hermosa. Sí. Pero todo lo demás tienen como escenario la Amazonía, ¿no? Sí. El tema del narcotráfico, el tema de la madera, el tema del oro, y el tema que no se le está dando la debida importancia de los famosos préstamos gota a gota, Claro. que además se financian con estas otras actividades. Dinero del narcotráfico, del oro, sí. Y eso, bueno, es una barbaridad frente a lo cual el Estado no dice nada. Yo creo que es cómplice. Mira,
La vez pasada hablaba con un señor que debe estar metido y me decía, yo pago más impuestos que tú. Yo le pago a la policía, le pago a la DINANDO, le pago a la Marina, le pago al fiscal, le paga a todo el mundo, pues, ¿no? Y Sí, es que esa es la realidad. Si no enfrentamos eso, y tú sobre esa verdad, tendrías que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo legalizamos? Un amigo que es juez me decía, si sigues diciéndoles que se legalice, te van a matar, porque le malogras el negocio a los fiscales y a los jueces. Sí, ¿no? a todo el mundo, en realidad, en principio, ¿no? Ahora sabe Dios, ¿no? Porque, a ver, a las mafias italianas, Sí. después de no sé cuántos fueron, 10 años de la prohibición de la ley seca, al final levantaron esa prohibición, pero las mafias no dejaron de existir. Claro. Entonces cambiaron de giro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría acá en el supuesto escenario de que legalicen la coca? Seguramente que van a encontrar otras formas ilícitas, y como nuestra economía está tan dominada por todo lo ilícito, no creo que les será muy difícil encontrar Pero fíjate, otros caminos. el cártel de Sinaloa es una transnacional que invierte en 70 países. Sí, bueno. Y claro, el abuelo era, digamos, sicario, pasero, ¿no? El hijo ya fue a la universidad y el nieto está en Wall Street, ¿eh? Eso ten la seguridad. Entonces, estás hablando de que, bueno, al final pasaron como la mafia italiana, ¿no? De Nueva York a Wall Street. Sí, bueno, ¿Ya para qué me voy a agarrar balazos por en la supuesto. calle si tengo plata? la cantidad de dinero es tan grande que da pie a que, digamos, alguna gente ya adquiera un rostro más legal, pero en el origen de esa prosperidad de esas personas. Recién está- recién empezaba el libro, pero el tema, por ejemplo, hay influencia del petróleo, de la coca en lo que has Del seleccionado. petróleo no, pero el tema de la coca sí, por algunos autores de la zona de San Martín, ¿no? Y hay en la antología que ha hecho Müller Vázquez, por ejemplo, ahí está mucho más abordado el tema del impacto de la coca en la economía y en la sociedad y en la vida de la región, ¿no? Acá también los tunchis también se asustan. Sí, pues, Me decía, sí, eso es lo que te contaba. sí, me Entonces, estaba contando. trata sobre esos personajes que son leyendas muy populares, pero dándoles un giro, un matiz, ¿no? Y incluso haciendo humor fino como ese, ¿no? Resulta que los tunches también se asustan, o el tipo que va a declararse culpable de haber dado muerte a una mula. Hasta donde yo he averiguado, el tunchi es el muerto que se ha muerto, pero no se ha dado cuenta que está muerto. Entonces busca contactar para que lo vean, tipo Ghost, tipo la película Ghost. Sí, ¿no? bueno, es el espíritu, ¿no? Claro, el tunchi siempre tiene una connotación muy negativa porque se asocia siempre tunchi con diablo, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero el tunchi puede ser también el espíritu que está rondando, digamos, de una persona, ¿no? Oye, ¿el chuyachaki es un invento cristiano? Porque en todos los bosques del mundo hay la matrusca en los bosques de Moscú, el pie grande en Norteamérica, ¿no? Que son menos entes protectores del bosque. ¿Qué es el chuyachaki acá, ya que estamos en...? El chuyachaki es un personaje que yo creo que en el fondo no ha sido debidamente estudiado, porque, claro, es un personaje que captura a la gente y se la lleva. La esposa de un amigo, que ella ya murió, pero él vive acá todavía en la ciudad, jura y perjura que en el pueblo donde ella vivía, en el Ucayali, el chuyachaki vino y se llevó una vez a su hermano. ¿Y lo devolvió? No, nunca, ¿no? Y hay una película maravillosa, un semidocumental de Galeano, Juan Carlos, el colombiano que está ahí en la antología, ¿no?
no me acuerdo cómo se llama, pero es un señor que se pasa su vida buscando a, no me acuerdo si es su hijo, su esposa que ha sido raptado por el Chuyachaki. Pero el Chuyachaki, aparte de asustar, aparte de ese matiz así medio malévolo, es también un protector del bosque. Eso, ¿no? sí. Es el que protege el bosque y en general sanciona a aquellos Exacto. que transgreden las normas, sea talando demasiado o cazando demasiado, ¿no? Entonces es un personaje que regula los términos de intercambio entre la población y los recursos del bosque, ¿no? Entonces yo creo que allí hay un tema que merece ser más estudiado. Es un personaje que además no es exclusivo de la selva peruana. En Brasil existe el curupira, que es lo mismo, y en Paraguay también con otros nombres, ¿no? Yaxingo y qué sé yo, y otros no. Y en Vietnam y en China, en todos los bosques. Sí, puede ser, yo eso no lo conozco, pero lo que sí conozco es lo que te estoy contando de Brasil, Paraguay, Ecuador, Bolivia, ¿no? Entonces existe este personaje que a veces, como digo, se lo toma más por el lado negativo de dar miedo, de asustar a la gente, pero otras veces... ¿Tú que has caminado nunca has visto una chacra de Chuyachaki? No, bueno, a la chacra del Chuyachaki le llaman a pequeños espacios que han sido estudiados incluso por el IAP, digamos, que por alguna razón, pero son mini espacios, ¿no? Que por alguna razón hay algunas especies, pero no tienen competencia de maleza, ¿no? Entonces a eso le llaman, a eso le dicen que son chacras del Chuyachaki, ¿no? Y en la mitología, ¿tú crees que la mitología amazónica influye mucho en nuestra forma de ser? Por ejemplo, yo desde niño escuchaba no solo sobre los bufeos, sino sobre ciudades acuáticas. Sí. ¿No? Yo creo que sí, yo creo que está muy presente en la mentalidad, en el imaginario, digamos, de la población de Iquitos. Yo recuerdo una vez, era un fin de año y con mi familia nos fuimos a pasar el fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, a Lima, ¿no? Entonces dejamos a una muchacha de acá, de Loreto, en la casa para que, bueno, en parte la vigile, la cuide, pero también, bueno, tenga un espacio ahí más personal para vivir. Y la chica al final nos dijo que en la casa habían presencias, ¿no? Habían almas, ¿ya? Sí, almas, digamos, o sea, ¿no? Y juraba haberlas visto, ¿no? ¿Tú nunca has visto? Yo no. Yo sí. Y yo no, tampoco quiero desacreditar, digamos, a esa persona, pero nosotros vivimos ahí hace 30 años y no... No, yo sí he visto desde cosas que pasan hasta ¿sabes qué? Seres que se meten en las plantas, chiquitos. Bueno. O sea, cuando a mí me hablan, el alma de la madre. La madre, sí. Sí, he visto. Sí, he visto en algunas plantas. Bueno, eso es interesante porque efectivamente dentro de la cosmovisión, digamos, amazónica, las plantas, los animales, los ambientes, por ejemplo, las cochas, los ríos, ¿no? O ciertos lugares de los ríos tienen madres protectores. Por eso te digo, el Chuyachaki es uno de estos seres protectores, ¿no? Yo no creía en esto, pero incluso cuando he visto no sabía qué era. Me ha parecido ver una viejita, un ser que se metía en una planta, en una maceta, digamos, no estoy hablando del bosque. Bueno, me parece... Ahora, en ayahuasca sí he visto hasta la anaconda de 2 cabezas, ¿no? Me parece bien interesante porque, como te digo, responde
muy claramente a esta concepción de que la flora, la fauna, tienen madres protectoras, ¿no? Y eso tiene que influirnos, ¿no? Ahora, decían que Avencio Villarejo una vez, que queda muy amigo de mi papá, decía que la geografía influía sobre, la naturaleza influía sobre la psiquis, digamos, ¿no? Entonces, No. evidentemente el escritor loretano tiene una cosmovisión formada por su espacio geográfico, su horizonte. ¿Tú crees eso? Bueno, eso no es cuestión de creer, eso es simplemente así. Es así, No, ¿no? lógicamente un escritor que vive en la tundra rusa Sí. no va a tener pues La cosmovisión amazónica. la cosmovisión amazónica ni viceversa, digamos. Cada uno está influido por el ambiente y es ahí donde se ha socializado y es sobre eso que hace parte constitutiva de su manera de ser, de pensar y de... ¿Estás satisfecho con el libro o te ha faltado, o sientes que No, te quedó corto? en realidad estoy satisfecho, ¿no? Para hacer una primera experiencia que hago en este campo. ¿Puedes poner el libro de nuevo en la mitad, criaturita de Dios? Yo sí estoy satisfecho con el resultado. Pero lo que es más importante, hasta el momento he recibido llamadas o mensajes de los autores que están ahí y todos han sido muy positivos frente al resultado. A mí me parece una linda edición. Me parece una linda edición, todavía he empezado a leerlo. Pero, ¿cuándo se presenta? ¿Dónde se presenta? ¿Puedes repetir para ahí? Se nos va el programa. Se presenta este jueves 13 Sí. en la Biblioteca Amazónica, Ya. ¿no? Ahí En el malecón. En el malecón, arriba de, bueno, yo ya no sé si eso era prefectura, no sé cómo está la figura. Algo es. Pero Al costado de cultura ahí, en la prefectura, claro, en el malecón. claro, Ahí, claro. Ahí se va a presentar. A las 7 de la noche, ¿no? A las 7 de la noche. Entrada libre. Entrada libre, por supuesto. Yo espero que va a haber mucha gente porque Sí. muchas personas me han Esto estado es preguntando. importante, debería ser un libro de lectura obligatoria en los colegios, en el plan lector, por ejemplo, ¿no? Y en un país que no lee, Sí, pues. me parece heroico lo que se hace acá en la Amazonía. Sí, sí, efectivamente es lamentable, pero el país no lee y ahora con el tema de los celulares. La cultura de TikTok. Sí. La sí. gente está más tarada cada día. Sí, Bueno, sí. sí. Entonces, bueno, ya se nos fue el tiempo. Ya, Alberto, ha sido un placer estar contigo y te felicito por esto. Te voy a pedir una firma después ya, ya. ¿ya? Y muchas gracias pues, por la visita. Espero otro día hablar de tus proyectos, de tus investigaciones que estás haciendo. Perfecto. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y bueno, tú sabes que siempre estoy dispuesto para conversar contigo. Sí. Con ustedes hasta mañana. Mañana viene Jaime Vázquez de Tierra Nueva, que es una empresa que realmente me sorprende cada día más. Le voy a pedir una firma acá al profesor. Ya. Toma. Ya, Jerjes, ya puedes entrar. La tierra llora.